pues ya oramos y vamos a empezar porque está un poquito largo y luego hablo mucho. Bueno, gracias, Señor. Vamos a ver el capítulo de Romanos. Y como vimos en el capítulo 2, que Pablo pone el capítulo 2, que Pablo pone a judíos y a gentiles en el mismo nivel espiritual, ¿verdad? Lo vimos en los últimos versículos y lo estamos viendo desde el primero. Aquí Pablo se puede decir que está debatiendo con los judíos, ¿verdad? Porque ellos creen que porque por ellos tener la ley, están justificados o no son culpables o están exceptos de todo juicio o de toda culpa o no son pecadores, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ellos se creen que son, pues, por el hecho de ser judíos, son aceptos ante Dios. Y vamos aquí a ver a Pablo, ¿verdad? Como dice. Así que vamos a empezar. Ya vimos aquí. Le voy a leer un poquito desde el versículo 2, pero ahí nos vamos a seguir desde el capítulo 2, pues nos vamos a seguir hasta el capítulo 3. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardarle la ordenanza de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Bueno, esto es nada más para refrescar nuestra mente, ¿ok? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior y la circuncisión la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y entonces aquí Pablo responde primeramente a ciertas objeciones posibles, ¿verdad? Que pudieran tener los judíos en cuanto a lo dicho en todo, a los judíos y a los gentiles, ¿verdad? Entonces, Pablo empieza con una serie de preguntas que posibles que los judíos pudieran hacer. Y dice el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la incircuncisión? Concluye con el medio de justificación de todos, hermanos. Ok, dice aquí, aún está explicando lo dicho en el capítulo pasado. Recordemos que es una carta. Aquí empieza con una serie de preguntas que tal vez los judíos pudieran hacerse o hacerle con respecto a lo que había dicho. Si somos todos iguales ante Dios, ¿qué ventaja tiene entonces ser judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Pablo declara que en mucho, dice aquí, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, ¿verdad? Para esto es un privilegio. Primero se les confió la palabra de Dios, es decir, las escrituras del Antiguo Testamento y la verdad acerca de la salvación. Aquí Pablo solamente señala uno de los privilegios más grandes, que es el ser judío, ¿verdad? Y el ser israelita. Nosotros como cristianos sabemos, ¿verdad?, que es el pueblo escogido por Dios, que es ahora sí que el pueblo que el Señor escogió para dar a conocer su pacto, y esto es algo hermoso. Eso es algo precioso. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí Pablo nos está diciendo que no por el hecho de que los judíos
no aceptaron a su Mesías, quiere decir a su Mesías, o que no aceptaban todas las profecías dadas a ellos, como lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que el Señor no iba a ser fiel a todas y cada una de sus palabras. Incluso, ¿verdad? Nosotros sabemos que todavía hay profecías que no se han cumplido con respecto a Israel, aunque ellos, ¿verdad?, hayan sido incrédulos. Eso no anula la fidelidad de Dios y no anula ninguna de las promesas de Dios hechas a ese pueblo. Dice entonces aquí, ¿tu incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Aquí Pablo dice de ninguna manera, como si dijera claro que no, o es un rotundo no. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué quiere decir? Que aunque los judíos no hayan creído, Dios sigue siendo verdadero. Dios sigue siendo Dios. Él es veraz, quiere decir que es verdadero. Es Dios verdadero. Y todo hombre mentiroso. Quiere decir que aunque ni un hombre creyera en el Señor sigue siendo Dios. Como está escrito, para que sea justificado en todas sus palabras. Pablo responde un rotundo no. Dios cumplirá todas sus promesas. Quiere decir que aún, es que ya me perdí en mis escritos. Aquí Pablo está diciendo, está señalando el Salmo 116:11. Dios es verdadero. Él es la verdad, como lo dijo Jesús, ¿verdad? Jesús dijo que Él era la verdad. Dice, como está escrito, eso lo vemos en el Salmo 116:11, para que seas justificado en todas tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Sabemos que Dios no puede ser juzgado, pero si acaso alguno osara en juzgar a Dios, se toparía, ¿verdad?, con que el mentiroso es Él y no Dios. No significa, ¿por qué? Porque todo hombre es mentiroso, aunque hubiera uno que nunca hubiera mentido, y eso pues no lo hay, pero aquí señala más bien que el hombre miente si dice que la promesa de Dios no se cumplió. La promesa del Evangelio, lo que quiere decir el Evangelio, ¿verdad? Entonces no se puede negar que las palabras que Dios dijo o que Dios ha dicho se cumplen. Dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. ¿Por qué dice aquí que habla como hombre? O sea, por si algún carnal, ¿verdad?, osara decir estas preguntas, dice, sin injusticia, quiere decir, y si Dios no hizo, es como si uno dijera, okay, o el impío dijera que es impío y va a ser no puede decir que Dios así lo hizo, ¿no? Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la Biblia tenemos un ejemplo como el ejemplo de Poncio Pilato. ¿Será que porque sabemos todos que Poncio Pilato, ¿verdad?, entregó a nuestro Señor Jesucristo en manos de los gentiles, como dice su palabra, y esto llevó a Jesucristo a la cruz, y la cruz es, en la cruz se cumplió, ¿verdad?, se cumplió lo que se decía en la palabra de Dios. Eso hace menos o hace no culpable a Poncio Pilato de ninguna manera. Él recibirá, él
recibió su pago por esto, ¿verdad? Entonces, es como un tanto absurdo estas preguntas, pero por si acaso alguien lo dijera así, Pablo lo contesta. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo el Señor, cómo se juzgaría o cómo sería la justicia de Dios? Claro que no, ¿verdad? Todo acto conlleva una consecuencia. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy juzgado como pecador? Y ya lo he dicho, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar algo hasta aquí? Sí. Bueno, yo estaba escuchando, leyendo, de eso que dice que se gana con ser judío. Estaba escuchando que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Bueno, a la iglesia. Y muchas veces decimos, bueno, ¿y qué ganamos? ¿Qué ganamos con ser cristianos? ¿O qué beneficios tenemos? Hay veces en acciones que nosotros hacemos, siempre queremos tener ganancias. Por lo regular nunca es así como de voy a hacer esto y no importa que no tenga una ganancia. Siempre buscamos nuestro porvenir. Y yo creo que muchas veces nos pasa eso y no debería de hacer. No debería de ser así. Y donde dice que se les fue revelada la palabra, yo creo que a nosotros también, aunque no somos judíos, no somos el pueblo judío, también se nos es revelada la palabra y tenemos el mismo compromiso de dar a conocer esa palabra. Amén. Amén. Así es, ¿verdad? O sea, pues yo creo que la ventaja más grande, ¿verdad? Para nosotros que ya conocemos esto, pues es ahora sí que servirle al Señor, ¿verdad? Como debió haber estado en el corazón de los judíos. Pero bueno, vamos a seguir porque vamos aquí Pablo, ¿verdad? Les está ahí removiendo todo eso. Y dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy aún juzgado? Yo no sé, ¿verdad? Pero yo me imagino a los judíos peleando ahí en su mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían tan, no sé, tan pegado en el corazón, ¿verdad? Que ellos eran salvos, que ellos no les cabía en su mente el que Pablo les estuviera poniendo al mismo nivel que los gentiles, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué aún soy juzgado pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? O sea que aquí estas personas, y Pablo dice, ¿verdad?, que su condenación es justa por tener una vana, con un vano concepto de lo que era la gracia, ¿verdad? Aquí estaban calumniando a Pablo de que él decía, pues hagan lo malo, ¿verdad? Que además, pues vamos a ser perdonados o vamos a ser salvos. Y es como se nos dice muchas veces a nosotros, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros decimos que somos creyentes, ¿verdad? Y que fuimos perdonados y muchos dicen, pero si tú hacías esto, o pero si tú hacías el otro, o vamos a hacer lo que además nos van a perdonar, ¿no? Entonces es un vano concepto de lo que es la gracia. Es una mala interpretación, ¿verdad? De lo que la gracia significa, de lo que la gracia significa. Por eso Pablo dice que es justa la condenación de estas personas,
¿verdad? Porque es una clara irreverencia ante Dios. ¿Alguien quiere opinar algo? Muy bien. Sí, pastora Mirti, perdón. No, perdona, es que estoy ronca. No, que yo, mientras estás hablando, estoy pensando que la Escritura dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y mucha gente toma eso literalmente como que, pues puedo seguir pecando porque la gracia de Dios me va a perdonar. O sea, que toman eso como que está bien el pecado. Y eso es lo que él le está advirtiendo aquí. Está diciendo que, o sea, que, perdón, le está haciendo ver que el pecar trae consecuencias. Exacto. Uh-huh. No, porque una cosa es arrepentirse del pecado, ¿verdad? Como por ejemplo, David. David pecó y el Salmo 151 nos muestra su corazón, ¿verdad? Su corazón donde fue al Señor y le dijo, bueno, soy pecador, ¿verdad? He pecado contra ti. Entonces, el hecho de que el Señor haya perdonado ese pecado, no quiere decir, ¿verdad?, que lo aprobó. No quiere decir de ninguna manera. Él no lo aprobó. Él vio su corazón arrepentido de David y lo perdonó. Pero eso no quiere decir que el Señor haya estado complacido con esto, ¿verdad? Y vemos, y a través de la Escritura vemos, ¿verdad?, que la consecuencia del pecado de David fue muy grande. Fue muy grande, hubo una consecuencia. Entonces es ahí, el hecho de que la gloria de Dios, ¿verdad?, se manifieste, no quiere decir que sea lícito pecar. Amén, amén. Hermana, ¿sí? Entonces, ¿qué es la gracia? Que ya me confundí. El favor inmerecido de Dios. O sea, la gracia es que el Señor, a pesar de que nosotros pecamos y no nos merecemos su gracia, Él nos la da de gratis. O sea, nosotros no la merecemos, pero en su misericordia y en su amor el Señor nos las da. Esa es la gracia. Fíjese que cuando yo estaba todavía era estudiante, yo todavía no profesaba la fe cristiana. Yo recuerdo que yo estuve en un colegio también así de monjas y yo recuerdo que yo me metí al templo, me metía y estaba yo allí adentro en el templo llorado porque una compañera me hizo pues algo que me hirió mis sentimientos, pues, y yo estaba allí en el templo pues llorando, ¿verdad?, quitándome la pena que yo sentía en mi corazón. Y se acercó una señora ya de edad, ya ya anciana, y me dice, ¿por qué lloras? Pero así con su voz, ya ve las señoras pues ya de edad, ¿verdad?, se les oye su voz bien dulce, así bien bonita, pues. Y yo recuerdo que yo nada más agaché mi mirada hacia abajo y me dice, ¿por qué lloras? Dice, ¿qué tienes? Y yo nomás recuerdo que le dije, no tengo nada, estoy bien. Y me dice la señora, no llores, dice, tú estás en gracia con el Señor. Entonces Amén. Ya en vez de estar yo ya llorando por lo que me hicieron, ¿verdad?, por el dolor de mi corazón, de lo que me hicieron, yo ya lloraba por las palabras que esa señora me había dado y salí de ese templo. Me acuerdo que salí yo bien contenta, bien, pues ahora sí que se me quitó todo lo que yo sentía en mi corazón. Llegué hasta el punto de que esa compañera de la escuela me pidió perdón y todo. Yo le dije, no pasa nada, no estoy bien. Y me dice, si quieres te ayudo a estudiar y no sé qué. Le digo, no hace falta, yo estoy bien. Y entonces
Pues yo le doy gracias al Señor porque eso me ayudó mucho a mí. Amén. Amén. Sí, sí, pues bien dijo esta señora, ¿verdad? La gracia es como ese favor de Dios. Es un favor, es el favor de Dios inmerecido, es la aceptación de Dios, ¿verdad? Inmerecida, porque Sí, no la no merecemos. lo merecemos. Ujú. Ok, seguimos. Sí. Vamos a leer así como está en mi Biblia. Yo no sé cómo está en sus Biblias, ¿verdad? Porque yo sé que hay Biblias diferentes, pero por ejemplo aquí en mi Biblia este capítulo está pues dividido en lo que es los judíos y la ley, que es lo que acabamos aquí concluye esta parte, y no hay justo, que viene donde no hay justo. Pablo vuelve a dirigirse a los judíos, ¿verdad? Vamos a ver aquí. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Vuelve a dirigirse a los judíos, pero también lo podemos aplicar a nosotros, ¿verdad? ¿Somos mejores nosotros que todos los demás? Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, ya que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, ¿verdad? Entonces, esas son preguntas que muy posiblemente ya Pablo había recibido, ¿verdad? En todo su peregrinaje, ¿verdad? De ir por las iglesias. Entonces Pablo al mismo tiempo les está escribiendo, ¿verdad? Las preguntas que posiblemente pudieran surgir. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Pablo, ¿por qué Pablo menciona porque está escrito? Nosotros recordemos que los judíos, ¿verdad? Tenían la ley. Y para ellos la ley era ahora sí que su norma, y si no estaba escrito en la ley y los profetas, pues no era, ¿verdad? No era, porque decía la ley y a los profetas, ¿verdad? Entonces Pablo empieza a abrirles las escrituras, ¿verdad? Por eso dice como está escrito, y les empieza a decir les empieza a declarar lo del Antiguo Testamento. Y vamos aquí, por si alguno, ¿verdad? Por si algún necio todavía quedaba ahí enorgullecido por ser judío, aquí Pablo prácticamente pues le corta las alas, ¿verdad? Dice, como está escrito, y vamos a leer hasta el 18 y luego lo vamos a ir, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ya Pablo ha dicho, ¿verdad? Que ha declarado pues que no hay uno solo. Ya él ya dijo, ¿verdad? Que pues la ley no aprovecha si no es cumplida totalmente, y aquí dice, ¿verdad? Un lógico no. El Espíritu Santo siempre, yo aquí le puse una notita donde dice, el Espíritu Santo siempre nos hará ver nuestro pecado con el propósito de guiarnos al arrepentimiento. Y así es lo que este Pablo está haciendo. No hay justo ni uno solo. Todos, aquí Pablo quiere dar a entender, ¿verdad? Que todos están muertos espiritualmente, como decimos, ya que todos están bajo el pecado. Señala las escrituras. No podía negar el tiempo. Bueno, señala, no hay justo ni uno solo. No hay quien entienda. No hay quien entienda. Dice, no hay ningún justo. El hombre nace con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza inclinada al mal. No hay quien entienda. Por su depravación y su revelación, no pueden entender la verdad de Dios. No hay quien entienda la verdad de Dios porque la mente de los no creyentes, o en este caso de los, como estaba Pablo diciendo, judíos y gentiles, o de todo hombre, como aquí dice, ¿verdad? No hay ninguno, de todo hombre que es separado de Dios. Pablo aquí nos está señalando aspectos del carácter de una persona que no conoce a Jesús. No
no que no conoce de Jesús, que no lo conoce. ¿Verdad? Aquí Pablo habla del carácter, de la conducta y de la universalidad del pecado y la rebelión de los seres humanos. Aquí Pablo se refiere a todos los humanos. Entonces dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La tendencia natural del hombre es buscar sus propios intereses, como acaba de dar un ejemplo Yasmín, ¿verdad? Siempre vamos, bueno, ¿y qué ganamos con ser cristianos? ¿Qué ganamos con ser judíos? ¿O qué ganamos con...? No, la tendencia pecaminosa del hombre siempre está buscando su interés, ¿verdad? Y si acaso llegaran a buscar ese no sido inculcado, siempre va a ser cuando les convenga. Buscan, ¿verdad? Lo buscan cuando les conviene, cuando no les conviene, pues lo buscan. ¿Ah? Y así éramos todos. Yo quiero que en esto que vamos a estar leyendo, ¿verdad? Nos veamos a nosotras mismas, ¿verdad? ¿Quiénes éramos? ¿De dónde nos sacó Dios? Porque aquí Pablo está declarando cómo son aquellas personas que están sin Dios, ¿verdad? Que no conocen al Señor. Pueden conocer de Él, pero están sin Él. Y así éramos muchas de nosotras, ¿verdad? Yo creo que todas, de todas vamos a tener aquí un poco, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, porque los buscamos nada más cuando nos conviene, cuando necesitamos. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, todos se desviaron. La palabra desviar quiere decir como que se torcieron su camino. No se fueron como derechos, ¿verdad? Y eso lo miramos desde el Edén, ¿verdad? Ahí fue donde se torció el camino completamente y de ahí toda la humanidad, ¿verdad? Ahora sí que nos fuimos por la dirección equivocada. Se hicieron inútiles, porque dice la palabra que Dios es el quien produce en nosotros el querer y el hacer. De otra manera, todas las obras, todo nuestro caminar, todo nuestro obrar es como trapos de inmundicia, como lo dice su palabra en Isaías 64:6, ¿verdad? Dice que todas nuestras obras eran trapos de inmundicia. Se los dejo para que lo lean en su casa, ¿verdad? También dice la palabra, ¿verdad? Que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y Él es el que endereza nuestras veredas. Y si nosotros no lo reconocemos, si no lo buscamos, pues mucho menos lo van a reconocer o lo vamos a reconocer, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno, dice aquí, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice la palabra que es que no pueden tampoco. Por su muerte espiritual, el hombre no puede hacer lo bueno, no puede tampoco acercarse a Dios. ¿Alguien tiene algo que decir aquí? Sí, yo creo que no es nada más decir de dónde nos sacó el Señor, sino hacernos un análisis de nuestro día a día, de nuestros actos, de escudriñarnos nosotros mismos, porque pues es cierto, y mismo la Biblia dice, no, nadie busca a Dios, nadie buscamos a Dios. Siempre el Señor nos encontró primero y permitió una situación para que nosotros cayéramos a sus pies. De otra manera, nadie busca al Señor. Y hacer cosas buenas también nos debemos de meditar. ¿Por qué haces cosas buenas? ¿Para el Señor? ¿Verdaderamente lo haces para el Señor? ¿O lo haces para sentirte bien tú? Yo siento que todo esto no solamente hay que estudiarlo, hay que estudiarnos nosotros, hay que analizar nuestros actos. O para que la gente te diga, ¿no? También, Jazz. Ay, que eres bien buena porque hiciste esto o haces lo otro, ¿no? También. O sea, buscando la aprobación de la gente, ¿no? En vez de buscar la aprobación de Dios. Bueno, yo les voy a contar algo. En este tiempo que estuvimos buscando rentar,
encontramos una casa y era una casa bonita y a buen precio y con un buen patio y todo. Y me pidieron referencias y pues yo di la referencia de mi jefa. Mi jefa habló tan bien de mí que se le hizo tan impresionante a la señora que sinceramente me dijo, sí te me haces una persona, te escucho y te me haces una persona decente y así. Dije, pero la verdad no me gustó lo que me dijo tu jefa. Y yo estaba ahí presente cuando mi jefa habló. Y en serio que yo dije, ay, mi jefa me echó flores de mar. Entonces, es eso. Mucha gente, a lo mejor mi jefa puede tener un concepto de mí, pero alguien que a lo mejor sepa o conozca cómo soy de impulsiva o de enojona o demás, va a decir, pues no es la misma persona, ¿no? Entonces hay que ver también cómo estamos actuando y para qué estamos actuando. Me decía Leti, y apenas lo platicábamos, lo que publicábamos en el Face. A veces decimos, yo soy princesa de Dios o yo soy hija de Dios, pero ¿por qué lo haces? Porque en verdad eres hija y te estás comportando como su hija, o nada más por presumir o por sentirte más, ¿no? Y ahí dice, ¿acaso los judíos somos mejores? ¿Acaso nosotros somos mejores? Nosotros no somos mejores ni que los católicos ni que nadie. Exacto. ¿No? Bueno, pues ahora deberíamos, pero no. Sí. Bueno, sí, nos estamos vamos comportando como los judíos, ¿no? Definitivo. Vamos a estar, Sí, vamos a Sí, estar escudriñando estos versículos y yo quiero que todas participen porque sí es verdad, ¿verdad? A mí se me hizo tan interesante todo esto, así que vamos, ¿verdad? Porque si nosotros que somos los creyentes y que hemos sido, bueno, aquí ahorita vamos a entrar, ¿verdad? Justificados y declarados justos, entonces estamos realmente ahí donde el Señor quiere que estemos. Y entonces, ¿alguien más tiene algo que decir o sigo? Sigue. Yo. Buenas tardes, soy Brenda. Ok. Yo también les quiero comentar algo que una vez invité a una persona a mi iglesia donde nos congregábamos y me dice así en una forma despectiva, porque bueno, estaba en la oración y muchos de ellos estaban pues hincados y orando, ¿verdad? Entonces voltea y me dice, ¿tú crees que toda esa gente que está ahí está arrepentida de sus pecados? Somos como cualquiera de nosotros, o sea, ella refiriéndose, es como, ella era católica, como cualquiera de los católicos, pero ¿tú crees que están aquí por buena gente? Y me quedé así como que dije, no, le dije, bueno, al menos te puedo hablar por mí, le dije, yo no estoy aquí por buena gente, porque ahorita yo estoy doblando rodillas, porque estoy en un proceso todavía. Entonces es ahí donde te das cuenta que dices tú, o sea, no porque estés en la iglesia, no porque la gente te vea así como que, no, pues sí son cristianos y ahora sí que te dan golpes de pecho, no es así. Y yo le dije, no, estamos, obviamente que de corazón, o al menos en mi persona, le dije, yo estoy de corazón arrepintiéndome de todo lo que pude haber hecho en mi vida y que todavía me queda un largo camino. Le dije, pero no crees que por el hecho de que seamos cristianos o lo que sea, creas tú que seamos más que ustedes o que seamos más, no sé, puritanos como tú dices. Entonces es lo que decía, ¿no? O sea, no por el hecho de que a lo mejor estemos, o que estemos orando o que estemos haciendo, pues estamos todavía en un proceso, al menos hablo yo por mí, ¿no? Estamos en un proceso en el que dices tú, a veces te tienes que hacer un autoanálisis y decir en qué estoy bien, en qué estoy mal, qué es lo que tengo que hacer para mejorar, qué es lo que tengo que hacer para, o sea, ponerme propósitos a lo mejor a mediano, corto y largo plazo para tener esa gracia, ¿verdad? Eso es lo que quería comentar. Amén. Sí, claro, pues recordemos que aquí el texto ya tiene por título no hay un justo, no hay uno, no hay. Entonces dice, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles y esto habla a mi corazón, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, mira,
es por aquí, ¿verdad? Y nosotros nos vamos por allá, nos desviamos. ¿Qué hacemos? Eso quiere decir que es inútil lo que vas a pasar, es inútil lo que vas a caminar, es inútil el tiempo que va a estar ahí, porque es algo que no estás haciendo como lo debías de hacer. El Señor, claro, ¿verdad? Ya en su misericordia nos enseña, pero no debía de haber sido así. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí viene, ¿verdad? Aquí viene algo bien fuerte. Sepulcro abierto es su garganta. Dice, el sepulcro evita la exposición de un cadáver en descomposición. Por eso está cerrado. Pero aquí es una tumba abierta, dejando salir todo el hedor de la descomposición. Así, ¿verdad? Así quiere decir que su boca está maldiciendo, sus palabras son inmundas, que revelan la pudredumbre de su corazón. Y aquí vamos a ver, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspid hay debajo de sus labios, venenos de áspid es una serpiente venenosa debajo de sus labios, ¿verdad? Eso quiere decir que solamente están hablando lo malo. Y yo quiero que por favor alguien busque Santiago 1 del 3 al 12, porque yo creo que lo debemos de leer, ¿verdad? Dice que la lengua está inflamada por el infierno. Fíjense nada más, ¿verdad? Entonces, y no aquí Santiago pues no se lo está diciendo a nadie más, sino que a los creyentes. Así que si alguien tiene Santiago 1, 3 al 12, por favor, léalo. A ver, ahorita te lo digo. Santiago 1 del 3 al qué, Leti, ¿o qué? Santiago 1 del 3 a... No, Santiago 3, perdón, Santiago 3, aquí lo tengo. Ok. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuando grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta sobre nuestros miembros y contamina todo nuestro cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendicimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están de misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Wow. Esto no debe ser así. Y la palabra del Señor también en Proverbios nos dice que la lengua, ¿verdad? En la lengua tenemos la vida o la muerte. La muerte. Dice que su boca estaba llena de amargura, que pues nunca declaraban algo bueno, ¿verdad? Y cuántos no, al menos yo, ¿verdad? Incluso ahora, ¿verdad? Muchas veces estoy confesando cosas negativas en lugar de cosas positivas, ¿verdad? Hay veces yo me recuerdo tanto una vez que yo estaba pasando por depresión, y yo decía, y primero venía a mi mente, estoy cansada, y luego mi boca lo repetía, estoy cansada. Entonces, de repente un día, por la misericordia del Señor, ¿verdad? Pude oírme, yo creo que con esos oídos espirituales, ¿verdad? Y dije, yo estoy diciendo que estoy cansada. Entonces debemos de tener tanto cuidado de lo que dice nuestra boca, porque como dice Mateo, ¿verdad? Dice Mateo 12:31, el Señor está hablando ahí y dice, o al hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo. Porque como dice Santiago, no podemos bendecir a Dios y maldecir a los hombres.
¿verdad? No podemos hacer eso, no debemos de hacer. Así que tenemos que tener mucho cuidado de lo que está hablando nuestra boca, qué está diciendo nuestra lengua. Porque como dice aquí, sepulcro abierto es tu garganta, ¿qué está saliendo? ¿Está saliendo un olor a descomposición o está saliendo alabanza, verdad? Porque también David dice que llena mi boca de tu alabanza, ¿verdad? Así que hay que decirle al Señor así, que llene nuestra boca de su alabanza. Porque aquí dice en el versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. La verdad es que así es en los hombres que no conocen al Señor y en muchos que sí dicen conocerlo. Amén. Que luego dicen pues que ya es la última, ¿verdad? Que les sale. Dice, sus pies se apresuran a derramar sangre. Y aquí, ¿cuántas muertes, cuántas matanzas, cuánta sangre, verdad? Hemos visto y se ha visto ahora sí que en el transcurso de toda la historia humana, muertes, guerras, ¿verdad? Cómo se ha derramado sangre. Pero también vemos otro que la sangre, ¿verdad? Es tipificada con la vida, ¿verdad? ¿Cómo nosotros, ¿verdad? Hay otro tipo de muerte, la cual es matar a alguien cuando lo lastimamos, cuando lo maltratamos, cuando quitamos, ¿verdad? La fe, o cuando ponemos una piedra de tropiezo, también eso se cuenta como apresurarse para derramar la sangre, ¿verdad? Cuando uno le hace tan daño a alguien más, también eso se cuenta como derramar su sangre, ¿verdad? Porque la intención es lastimar, la intención. Acuérdense que en Mateo el Señor nos dice que aquel que se enoja con su hermano es culpable de homicidio, ¿verdad? Entonces tenemos que vernos, tenemos que, como dice Yasmín, ¿verdad? Escudriñar, a ver dónde estamos, qué estamos haciendo, qué estamos diciendo, qué estamos pensando. Dice, quebranto y desventura hay en su camino. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada positivo, no hay nada bueno, pero sabe, lo peor es que el quebranto y la desventura no solamente es para los demás, sino para uno mismo. Uno mismo es el que va a eso, al quebranto y a la desventura. Dice, y no conocieron camino de paz. No hay paz. Siempre hay pleitos, siempre hay contiendas, siempre hay división en el camino de una persona así. Siempre hay algo, ¿verdad? Estorbando. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Jesús es el camino y Él es el príncipe de paz. ¿verdad? Él es el príncipe de paz. Y si no le conocemos, claro, no vamos a conocer la paz. ¿Alguien tiene algo que decir? Seguimos. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y como dijo en Eclesiastes 12:13, ¿verdad? Este es el todo del hombre, ¿verdad? En Eclesiastes dice, y el fin de todo lo leído es esto, ¿verdad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. No dice este es el poco, no, este es el todo del hombre, ¿verdad? No hay temor de Dios. Dice, nuestros ojos espirituales son abiertos a través del temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Este es el fin de todo lo dicho, porque el temor de Dios es la noción de su presencia, lo que pone un freno a nuestra mente, a nuestro corazón y nuestra conducta. Es la presencia misma de Él en nuestra vida. Es la sumisión y la reverencia debida a un Dios 3 veces santo. Sin el temor de Dios, los hombres se pierden. Sin el temor de Dios, no somos nada. ¿Por qué? Porque entonces estamos
como ovejas descarriadas, como dice la palabra. No hay temor delante de sus ojos. Delante de sus ojos yo lo veo como lo que ven, ¿verdad? Como todo lo que se ve. Todo lo que se ve, no hay temor, no está Dios en sus vidas y por lo tanto no puede estar, no, están muertos prácticamente, ¿verdad? Están muertos en delitos y pecados, como dice la palabra del Señor. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, aquí dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto resume todo este pensamiento. Cada pecado y rebelión en contra de Dios sucede debido a que nosotros no tenemos un respeto apropiado hacia Él. En donde quiera que hay pecado, no hay temor de Dios. En pocas palabras, es como un freno para restringir nuestra maldad, así que cuando falta, nos sentimos con la libertad de disfrutar todo tipo de libertinaje. Así es. Entonces seguimos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio. Dice, sabemos que todo, la ley de las obras y los méritos propios, los que están bajo la ley, se refiere a todos los judíos y a los gentiles, ¿verdad? Se refiere a todos aquellos que se jactan de cumplir o de hacer algunas obras buenas. Nadie, todos están bajo juicio, ¿verdad? Bajo juicio de Dios. No hay, ya dijimos que no hay quien busque a Dios, no hay uno solo, no hay una obra buena hecha que pueda salvar. No, ya aquí ya Pablo describió a todos aquellos, ¿verdad?, que no tienen el temor de Dios. Entonces, por lo tanto, quedan bajo juicio, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie es justificado por algo bueno, entre comillas, que haga, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero aquí está hablando también Pablo sobre la ley, ¿verdad? La ley que es la palabra del Señor, pero también la ley de Moisés, ¿verdad? Acordémonos de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el fin de la ley no era la salvación. El fin de la ley era el reconocimiento de a nuestra pecaminosidad, el reconocer que estábamos perdidos, que no podíamos cumplir ni una sola de esos mandatos. Que con quebrantar uno, quebrantábamos toda ella. El propósito de la ley es hacer reconocer al hombre y traerle convicción, ¿verdad? Para que ellos reconocieran que tenían la necesidad de salvación, que tenían la necesidad de su Salvador. Amén. Amén. Eso es lo que era el objetivo de la ley. El objetivo de la ley nos señalaba la enfermedad del corazón humano, digámoslo así, ¿verdad? Entonces aquí Pablo empieza que dice que la justicia es por medio de la fe. Dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, aparte de la ley escrita, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Sino solamente al concluir con la prueba de la pecaminosidad universal del hombre y su necesidad de la justicia, nos declara cómo se obtiene y retoma lo que ya ha dicho en el capítulo 1:17, que dice que el justo por la fe vivirá. Dice, pero ahora no es solamente como en un tiempo, no señala un tiempo, sino una explicación de que la ley de Moisés y los profetas declaraban, ¿verdad? La ley de Moisés y todos los profetas declaraban la justicia de Dios.
por medio de la fe en Jesucristo, dice. Porque toda la ley y los profetas señalan a uno solo, que es Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree, y no hay diferencia, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué quiere decir? Que la gracia es gratis, ¿verdad? Dice en justificados, dice aquí, hechos justos, se le imputa la justicia de Dios y se declara aceptos en él, ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Y me encanta cómo lo dice Colosenses 2:14, porque dice que el acta de los decretos que estaba en nuestra contra ha sido clavada, ¿verdad? Nos ha sido quitada. Nos ha sido quitada gratuitamente por su gracia. Y eso me recuerda a ese versículo que dice, vengan y coman y beban, ¿verdad? Porque es gratis, vengan y compren sin dinero, ¿verdad? Es gratis, esa es la gracia, ¿verdad? Eso es la gracia, mediante la redención. Amén. ¿Verdad? ¿Qué dice aquí? Dice, vamos a regresarnos un poquito porque ya como que me brinqué. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿Qué quiere decir la fe, verdad? La fe es creer, es tener la confianza de que así ha sido, de que la palabra del Señor es verdadera y que es en Jesucristo en quien hemos sido redimidos. Por todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir redención? Redención es la paga, viene de una definición que es como la paga de un preso puesto en libertad por un precio. Y nosotros sabemos que quién pagó el precio, ¿verdad? Aquí claramente nos lo dice, que es en Cristo Jesús. Él pagó el precio de nuestra libertad. Él nos compró. Redención es como redimir, es como comprar a aquel esclavo, ¿verdad? Es como darle la libertad a quien Dios puso como propiciación. Y esto pues nos lleva hasta el Antiguo Testamento, donde se hacían los sacrificios, donde se recuerdan en Deuteronomio. Ay, perdón. Donde se recuerdan que estaba el propiciatorio. El propiciatorio era esa plancha de oro que sostenía a los dos querubines, donde Aarón rociaba la sangre. Esa cubría el arca del pacto, donde se guardaba el testimonio, ¿verdad? Entonces aquí declara el Señor que todo eso que Jesús, ¿verdad? Que todo eso solamente era figura, como lo declara en otra porción de la palabra, de lo que habría de venir, que es Jesucristo, ¿verdad? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, o sea que tenía que haber sangre, tenía que haber un sacrificio, ¿verdad? Para poder ser propicios, que quiere decir aceptos, justificados. ¿Alguien habló? No, yo estoy acá. O sea, la propiciación es por medio del sacrificio, ¿no? Sí. Sí. Dice apaciguamiento estoy leyendo algo aquí que dice mi Biblia acerca de propiciación. Dice, quiere decir apaciguamiento de la ira divina por medio de una ofrenda de sacrificio. Amén. Así es que es lo que hacía Aarón, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Aarón cada año entraba con la sangre de un macho cabrío
¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? De un macho cabrío para poder expiar los pecados del pueblo, los pecados del pueblo. Dice aquí que la expiación es un acto por el cual es quitado el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o un pago establecido por Dios, ¿verdad? Y me gusta cómo lo hace, no sé, uno de los libros que leí, que dice, ¿verdad? Que cómo Abel, ¿por qué Abel ofreció un sacrificio de un corderito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abel y aún también Caín sabían que lo único que podía apaciguar, como dice aquí, ¿verdad? Era apaciguar la ira de Dios o la justicia de Dios, era a través de un sacrificio. Por eso es que la ofrenda de Caín no fue agradable al Señor, porque no era un sacrificio, ¿verdad? Cuando el hombre y la mujer, que es Adán y Eva, pecaron, el Señor, ay, de veras que a mí me dio un no sé qué cuando dice la palabra de Dios. No fue Adán o Eva quien hizo el sacrificio de ese animal para poder quitarle la piel y cubrir sus cuerpos desnudos. Fue el mismo Dios. Ahí en Génesis dice, y Jehová Dios hizo al hombre, ¿verdad? Y ay, no lo tengo aquí, pero dice en Génesis, ¿verdad? Dice, Jehová Dios hizo al hombre túnica de pieles. Eso quiere decir que Él propició ese sacrificio. Fue el mismo Señor, ¿verdad? Dándonos. Y entonces eso es lo que se requería para cubrir esa desnudez, que es la que nos causa el pecado, ¿verdad? Él requería un sacrificio. Entonces, las plantas, ¿verdad? Aunque era fruto de su trabajo de Caín y de un trabajo muy, muy fuerte, no cubría su desnudez, no cubría su pecado, porque no era un sacrificio de sangre. Entonces, Wow, qué interesante de ver. Tanto que hay que aprender, ¿no? Porque luego nada más lo lee uno así, pues lo lees. Qué diferente estudiarlo, ¿no? Escudriñar la palabra, del cielo a la tierra. Por eso fue necesario que Jesús muriera, derramara su sangre para propiciación de nosotros, o sea, de nuestros pecados, porque era la única forma que Dios iba a perdonarnos a nosotros nuestros pecados, a través de la sangre de Jesús, de ese sacrificio que Él hizo, porque Él se dio a sí mismo, nadie lo obligó, o sea, Él se dio a sí mismo por nosotros. Esa es la importancia que tiene el sacrificio de Jesús. Dice que Dios lo puso como nuestra propiciación. Por eso. Y dice que el propiciatorio, pues ya mencionamos, ¿verdad? Que era esa plancha de oro que sostenía los dos querubines donde se rociaba la sangre. Esta cubría toda el arca del pacto donde se guardaba el testimonio. Y dice que era el testimonio que constaba de las tablas de la ley, del maná y de la vara de Aarón. Y las tablas, pues es eso, ¿verdad? La ley, la palabra. Y el maná es el pan del cielo. Y el alimento, ¿verdad? El alimento del ser humano. Y la vara muerta, era una vara seca, pero esta vara reenverdeció y dio fruto. Eso quiere decir que el testimonio señala a Jesucristo. Amén. Entonces, la palabra viva es el pan del cielo y es el que murió y resucitó para llevar mucho fruto. Entonces, todo lo que la ley, todo lo que hicieron en el Antiguo Testamento solo señalaba a uno solo, Jesucristo. Jesucristo. Amén. Jesucristo. Y con decir Jesucristo no quiere decir Jesucristo, no. Lo que Él vino a hacer, ¿verdad? Su vida, su muerte y su resurrección. Entonces, aquí dice, y Dios puso como prescriptor por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No quiere decir que Dios pasó por alto, no quiere decir que Dios fue
¿cómo quiero decir? Am, no quiere decir que Dios fue indiferente a todos los pecados, sino que Él sabía, ¿verdad? Que, que esto, am, ¿cómo lo quiero aterrizar? Porque ya no. Él tenía un plan, digamos así, ¿verdad? Él sabía el momento exacto donde iba a ser manifestada su justicia al arrepentido que cree. Eso quiere decir que él sabía, no que estaba contento o que estaba siendo indiferente a todos los pecados, no, él sabía lo que Jesucristo iba a venir a hacer, y por eso tuvo paciencia, al soportar, digamos así, ¿verdad? Con longanimidad, como lo vimos en el capítulo 2, ¿verdad? Los pecados pasados, y no solo de los de los antepasados, sino también de nosotros, ¿verdad? Él sabía, él creó este puente, él creó este plan para poder justificarnos. Aquí dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Otra vez, aquí, ¿verdad? No lo dice. Él es el que propició este puente. Él es el que hizo el camino. Prácticamente Jesús lo dijo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que justifica y Él es el que justifica y Él es el justo por medio de Jesús. Solamente, ¿verdad? Nuestra fe tiene que estar puesta en el sacrificio de ese Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que quitó nuestro pecado. ¿Dónde está pues ya la jactancia? Queda excluida, ¿verdad? Claro que queda excluida, porque como dice Primera de Corintios 1:2, él buscó lo necio del mundo, escogió lo que no era para hacerlo, ¿no? Lo vil y menospreciado, dice, ¿no? La palabra. Los viles y los menospreciados. ¿Y quiénes son los viles y menospreciados? No solo somos tú y yo, somos todos. Todos somos viles, todos nos descarriamos, a una nos perdimos, como dice la palabra, ¿no? Entonces eso es lo que no hay una jactancia, no hay un solo hombre que pueda hacer una obra que diga esta me va a salvar, o porque soy bueno en su propia, ahora sí que en su propia mente, o en su autojusticia pueda decir que hace algo para salvarse o para considerarse bueno, porque ya vimos que no hay uno bueno. Entonces no hay por qué jactarse. Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? No por la ley de las obras, está claro, sino por la ley de la fe. A veces se nos olvida, ¿verdad? Pero también la fe es una ley, la cual produce es una ley porque es una proclamación de Dios. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Hecho justo, ¿verdad? Que se le imputa la justicia total, ¿verdad? El Señor de Cristo, y se declara acepto. Eso es lo que es justificado, ¿verdad? O sea que prácticamente dicen no culpable. Que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los incircuncisos, a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando somos
expuestos, ¿verdad?, a la palabra del Señor, tiene que haber una convicción en nuestro corazón, y eso solamente es obra de Dios, obra del Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones, ¿verdad? Ahí es donde confirmamos que la ley es verdadera, que somos incapaces de poder cumplir uno solo de sus mandamientos, que somos incapaces de ser justos, ¿verdad? Que todo lo que podamos hacer no solamente viene a ser a pura autojusticia. Cuando nosotros creemos en Jesucristo y lo que Él hizo en nosotros, confirmamos la ley, estamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo con Dios y le decimos, sí Dios, soy un pecador y necesito salvación, necesito al Salvador, ¿verdad? Entonces cuando nosotros está ese sentir, es que se confirma, ¿verdad? Porque la ley esa fue por eso fue dada, ¿verdad?, para hacernos ver que necesitábamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y solamente a través de Él, ¿verdad?, es que nosotros podremos y somos declarados justos. Y la justicia que viene solamente por medio de creer en Jesucristo es la que nos hace aceptos, es la que nos hace poder cumplir las obras de la ley. Entonces, en todos los aspectos la ley testifica o confirma, en todos los aspectos la fe, confirma la ley. ¿Alguien quiere decir algo? No, está muy bien explicado. Sí, Leti, yo, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Gracias. No, me estaba acordando de lo que comentaste hace unos minutos acerca de la paciencia que Dios nos tiene a nosotros y cómo fue que, ¿verdad? De la paciencia, cuando estás hablando de la paciencia de Dios, y eso me hizo que me acordara que dije yo, bueno, pues sí, de verdad, o sea, yo pienso que precisamente Dios tuvo esa paciencia con nosotros, aunque somos pecadores, por el gran amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Y eso lo vemos precisamente en Juan 3:16, donde dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si lo vemos palabra por palabra, ahí está, dice, porque de tal manera amó Dios, dice, al mundo. Todos los pecadores somos. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso me hizo que me acordara, cuando estabas diciendo tú lo de la paciencia, me hizo que me acordara de ese versículo. Dije, pues sí, es cierto, o sea, de verdad que Dios nos tuvo tanta y nos tiene todavía tanta paciencia por ese gran amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Y yo, por ejemplo, pues no tengo hijos, pero por ejemplo, ustedes que las que tienen hijos, yo digo, cuando de repente usted le dice algo a su niño o lo que sea, y ustedes, ¿por qué le tienen ustedes tanta paciencia a sus hijos? Por el gran amor que ustedes como madres les tienen a sus hijos. Entonces, lo mismo así Dios con nosotros. Eso es todo. Eso lo quiero decir. Amén. Claro, No, como dice su palabra, ¿no? También. Que como dice Gálatas, ¿verdad? Donde nos dice cuál es el fruto. No dice fruto, dice el fruto, ¿verdad? Y menciona la paciencia y menciona el amor. Va todo junto, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo es el que escudriña todo del Señor, ¿no? Entonces es eso. No es que es su paciencia, su amor, su longanimidad, ¿verdad? Como Él es con nosotros. Solamente por pura gracia, por puro amor, ahora sí que por puro amor, por quién es Él, ¿verdad? Porque Él es así. Entonces a mí solo me queda pensar que a mí me apasiona, me emociona, pero también al mismo tiempo siento una enorme responsabilidad, ¿verdad? Al estar aquí, al que se me sea expuesta la palabra, ¿verdad? Al escudriñar la palabra, al leerla,
Por eso, como dice Santiago, seamos hacedores y no tan solo oidores de su palabra, ¿verdad? Porque no son solo los oidores los que son ahora sí que creyentes, no, son los hacedores de la palabra. ¿Y cómo no vamos a decir que somos hacedores de la palabra si hemos sido hechos justos delante de Él, ¿no? Yo realmente eso es lo que me queda, ¿verdad? En este estudio. No sé ustedes, no sé si el Señor les haya hablado, ¿verdad? A mí me habló ahora sí que muy claramente a mi corazón, y yo espero que también a ustedes. Y pues que sigamos escudriñando la palabra del Señor, sigamos creyendo, ¿verdad? Y sigamos declarándola, y pues ahora sí que aquí, como dice el Señor, no hay uno, todos lo necesitamos, todo el mundo, como lo acaba de decir la hermana, necesita, ¿verdad? Necesita saber que necesita un Salvador. Amén, amén. Todo el mundo. Y esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que todos crean en aquel que Él envió, que en Amén. aquel que Él envió como propiciación, ¿verdad? Y yo creo que debemos de tener mucho cuidado también en nuestra vida con el Señor, ¿verdad? De no jactarnos de nada, porque nada de lo que somos, o como dice la palabra, nada tenga más alta estima de sí mismo que el que deba de tener. Somos instrumentos del Señor, ¿verdad? Él nos usa por su pura gracia, ¿verdad? Amén. Nos da y nos hace y nos da dones, y nos da cosas, ¿verdad? En su pura gracia, para el beneficio, para la edificación de su pueblo, para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Nada es de nosotros, nada tenemos, ¿verdad? Sino solo a Él. Y fuera de Él, como dice su palabra, nada debemos de anhelar, ¿verdad? Solamente a Él. Que Él sea nuestro anhelo, que Él sea ahora sí que nuestra alegría, nuestra felicidad, que Él sea nuestra complacencia, así que tal vez puedo decir, ¿no? Que Él sea el que nos complazca, pero no porque nos dé, sino porque ya nos dio, porque lo necesitamos, sino porque en Él está escondida nuestra vida, ¿verdad? En Él. Así que yo termino con esto mi estudio, y pues hay que meditar en la palabra del Señor.